Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Bienvenidos también a aquellas personas que nos siguen a través del canal 58 de la TDT y también a los vecinos y vecinas de los municipios del norte de Gran Canaria, en este caso de Santa María de Guía y Galdar en Gran Canaria. Hoy vamos a hablar de la situación de la mujer en la India rural y para ello tenemos a Patricia González. Ella es agente de igualdad del programa de sensibilización social para la integración de mujeres inmigrantes. Muy buenos días, Patricia. Hola, buenos días. Patricia pertenece a la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, subvencionado por la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y por el Fondo Europeo para la Integración. Muchísimas palabras, Patricia. Sí. Pues no las podemos dejar sin leer. ¿Por qué hablar de la India hoy, Patricia? Pues el motivo de hablar de la India es porque es una nación muy compleja, se caracteriza por tener una sociedad muy jerarquizada y muy estricta. También es una sociedad pluralista, multilingüe, multiétnica, que también está llena de desigualdades. Es un país que tiene las dos caras de la moneda, mucha riqueza y a su vez mucha pobreza, y de ahí pues adentrarnos en la situación de la India en la actualidad. ¿En qué se traducen las desigualdades que hay en la India entre ricos y pobres? Pues hay que decir que la India es el séptimo país más amplio del mundo, a su vez es el segundo más poblado después de China. Entonces estamos hablando de más de 1.200 millones de personas, de habitantes. Pero ¿qué pasa? Es un país que es puntero, es pionero en el desarrollo tecnológico, pero a su vez sigue teniendo una pobreza bastante dura, bastante extrema. El 60% de la población está en riesgo de exclusión social, y esta desigualdad entre ricos y pobres se basa también por ese sistema de castas que hay en la India, pues por esa tradición hindú, en el que las castas tienen sus 4 grupos, esa jerarquía, pero que luego incluso están personas que no tienen castas, se les dice los intocables, los no tocables, que son totalmente personas marginadas y dadas pues a esa mendicidad extrema, pero también a su vez con esa riqueza opulenta que tiene el país, teniendo en cuenta que al ser un país puntero en el desarrollo tecnológico, por ejemplo, India invierte en dinero para enviar satélites a Marte, por ejemplo, y sin embargo sigue siendo el epicentro mundial de la desnutrición infantil. Es bastante curioso el dato de que en India hay más niños y niñas desnutridos que en toda África. Bueno, es África con todos los países que tiene. La India, uno solo, superpoblado, pues 5 millones de niños y niñas menores de 5 años sufren desnutrición infantil. De ahí que la tasa de mortalidad infantil es altísima en la India. Y también el papel de la mujer, que continuamente veíamos noticias de violaciones sistemáticas en la India. Realmente las autoridades prácticamente pasaron un poquito del tema, ¿no? Sí, hay que decir que la India tiene esa tradición, cultura muy marcada, ¿vale? Muy jerarquizada, muy estricta, y evidentemente pues una sociedad machista y patriarcal. Entonces la situación de la mujer en la India es una situación de pobreza, de marginación, de lucha contra el hambre y demás. Entonces sí es verdad que hay que diferenciar la mujer en la India de las ciudades, ¿no? Como Bombay, Nueva Delhi, pues que es una mujer india pues más moderna, usan minifaldas y demás. Y luego está la mujer rural. De todas formas, la situación de la mujer en la India, pues ¿qué tiene? Existen esos matrimonios forzados, y no solo en la clase baja, que siempre tendemos a que la violencia de género son las mujeres de clase baja. Los matrimonios forzados también, no es cierto. Los matrimonios forzados son tanto en la clase alta como en la clase baja. Es más, la mujer allí no tiene poder de decisión ninguno. Aunque haya leyes que reconocen la igualdad de derechos en ambos sexos, realmente no se da luego. Eso ocurre también en nuestro país, pero precisamente sí. en la India, aunque está recogido, pesa más la tradición. En la India sigue pesando mucho más la tradición, la cultura, la costumbre, que la propia legislación.
Patricia, ¿cuál es la situación entonces de la mujer en la India? Son el pilar fundamental de la economía familiar. Hablábamos antes al principio de que ser niña en la India es complicado, ¿no? Nacer niña en la India es un drama, es una desgracia para esa familia, porque la niña, o sea, la niña es una carga de por vida para la familia. Desde que una niña nace es una carga para ese padre y esa madre, y lo que quieren siempre es que esa niña se case cuanto antes, porque esa niña cuando se case, o esa mujer cuando se case, pasa a ser propiedad del marido. Vale, una niña pasa a ser de niña a cargo de su padre, de mujer es a cargo de su marido, y en el caso de que enviude, pasa a ser cargo de sus hijos, ¿vale? Varones. De hecho, las herencias son de varón a varón, no importa, si no tiene hijos, pues puede haber un sobrino, un tío, un primo, un hermano, que siempre es en la línea, va de varón en varón. ¿Qué ocurre también con la mujer en la India, sobre todo en la zona rural? Pues que existen esos matrimonios forzados, ¿vale? Existe el problema de la dote, en el que la familia, por eso supone una carga la niña. Esa niña la tienen que casar, y cuanto antes mejor, porque es una carga. Esa niña la tienen que casar, entonces desde que nace, prácticamente desde que nace, ya la familia está ahorrando para buscarle y comprar el mejor marido. No ocurre como por ejemplo en la cultura musulmana, que es el hombre el que ofrece pues 2 cabras y un camello a la familia de la novia. En la India no es así, es completamente diferente. La familia tiene que buscarle un marido a su niña, y digo niña porque no es mujer, porque hemos visto muchos casos, hay muchos casos de niñas que contraen matrimonio. ¿Y qué pasa? Que al pagar un marido, sobre todo en familias pobres, rurales, que son de las aldeas, pues lo que pueden conseguir pues siempre va a ser un marido de edades muy avanzadas, de 60, 70 años. Por eso hay un gran número de mujeres jóvenes de 20 años que ya son viudas en la India. Y la que no fallece, ¿no? Con el tema de embarazo, abortos, ¿no? Exacto. Hay un altísimo porcentaje de niñas que sufren, pues, y que muchas pues fallecen a causa de todo el proceso de gestación y de parto, o sea, todo lo que conlleva el embarazo. Pero sí es importante recalcar en el caso de las mujeres viudas, ¿vale? Porque en la India, según la tradición hindú, las viudas significan un mal augurio, o sea, son tachadas y marginadas socialmente, porque claro, ¿quién se va a casar con una viuda? No se contempla, o sea, ya no forma parte no tiene a nadie al lado quien la rescate, porque la mujer no tiene ningún tipo de salida, y son rechazadas por su familia. Lo único que si pueden tener, si acaso, suerte de volver a casarse, si no han tenido hijos. Puede ser que una chica, una mujer enviude y no haya tenido hijos con ese matrimonio, sí puede tener posibilidad de casarse y por lo menos ser alguien. Pero si no, están marginadas socialmente, y es como se dice que están muertas socialmente, porque son rechazadas por su familia, se ven como un mal augurio, y todas las personas las que ellas protegieron y cuidaron en su día, hijos, familiares, etcétera, son repudiadas. Vale. Entonces la situación de la mujer rural en la India, lamentable, ¿no? Realmente, porque desde el momento que nace, bueno, la sacan de las escuelas, ¿no? Realmente una alta tasa de analfabetismo, Patricia. Sí, en la India tenemos esa contradicción, que es un país donde sacan mayor número de ingenieros en telecomunicaciones, pero a su vez también tiene una alta población analfabeta. Más de la mitad de las mujeres son analfabetas. Eso en la India en general, pero en la zona rural esto es mucho más acentuado. ¿Qué pasa? Que las niñas son retiradas muy temprano de las escuelas, porque ¿para qué? Si no, ¿para qué continuar en la escuela? ¿Para qué continuar formándose si no va a tener opción a trabajar? Porque la niña está para casarse, o sea, ahí desde que la niña nace, cuanto antes casarla y quitarse esa carga de encima, pagar ese marido, y que ya pues el marido continúe con una señora hindú, y así es como continúe. De todas formas, sí es verdad que en el caso, que no quisiera dejarlo pasar por alto, la Fundación Vicente Ferrer trabaja con estas mujeres rurales en la aldea, ¿vale?
en una de las zonas pues más deprimidas, ¿no? de la India, y trabajan con estas mujeres rurales en la aldea. ¿Qué hacen, por ejemplo? A través de microcréditos, ¿vale? A través de padrinos que hay pues en todo el mundo, pero mayormente en España, consiguen pues que se construya una casa, ¿vale? Que estas mujeres puedan construir una casa, se comprometa a toda la familia, ¿vale? En la construcción de esa casa, y el nombre, la propiedad de esa casa se la otorgan a la mujer, porque lo que decía anteriormente, si una casa es de un marido que aunque fallece, no es como aquí que pasa a nombre de la mujer, pasa directamente al hijo, y si no es un hijo, pues un sobrino, un hermano, etcétera, etcétera. ¿Qué se consigue también con eso? Que se comprometen a que se le pone la vivienda a nombre de la mujer, ¿vale? Para que prospere, y también con el compromiso de que las niñas, si hay en esa familia, acudan a la escuela. Entonces la mujer está sometida a un sistema patriarcal hasta su muerte, ¿no? Está sometida en un sistema patriarcal muy arraigado, muy fuerte, y hasta su muerte, o sea, no. Y en el caso de las viudas, que sí es bastante llamativo, porque aquí pues en Occidente no existe una mujer en viuda, pues tiene completamente sus derechos y demás, allí no. Y bueno, es una muerte en vida, y el único error que han cometido es haber sobrevivido a la muerte de su marido. Ya es una desgracia, pero claro, es lo que decía anteriormente, muchos matrimonios forzados de niñas muy jovencitas que las casan con un marido al que han podido comprar, que son pues de mayor edad lo que pueden, porque un marido joven pues no tiene para pagarlo, y entonces pues hay muchas viudas que están jovencitas y que no, ya es una muerte en vida pues 18, 19, 20 años. ¿Qué significa ser niña en la India? Pues ser niña en la India, es triste decirlo, pero es un drama. La niña desde que nace ya es una lamentación para la madre, para el padre. Para la madre pues se siente culpable, ¿vale? Ese sentimiento de culpa, porque se siente responsable y culpable de haber tenido una niña. De ello, en la India existe el aborto selectivo, ¿vale? Si se dictamina durante la gestación que es una niña, pues automáticamente interrumpen el embarazo. Esto lleva muchos años sucediéndose. De hecho, se calcula que en 20 años han dejado de nacer millones de niñas, ¿vale? Por eso, ya incluso desde antes de nacer, ya el ser niña es una desgracia. Eso para nosotros y nosotras no tiene ningún, nos choca, porque nacer niño o niña en principio no supone una alegría igualmente, dar vida a un ser humano. Pero en la India es una desgracia tener niña, que a lo mejor se tiene una primera niña, pues bueno, sabes que tienes una carga familiar, tienes que pagar una dote, pero ya en el caso de una segunda hija, una tercera hija, ya es bastante complicado, sobre todo en las situaciones de familias pobres. Quería comentar también, te lo comenté al principio, Patricia, que ayer en la India, en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, pues una mujer se inmoló, se prendió a fuego, no solamente ella, sino también sus 5 hijas de corta edad, de 2, 5, 7, 10 y 12 años, ante los maltratos de su marido, porque su marido la maltrataba por no tener hijos varones. Y realmente es lo que estás comentando, que la situación de la India es bastante llamativa en ese aspecto, ¿no? Porque una niña así y los varones, ¿no? O sea, no los matan realmente. Claro, evidentemente, si tener una niña es una tragedia, tener un niño es una alegría, porque el niño sí garantiza, o sea, el niño va a estudiar, el niño se va a formar y el niño va a trabajar. Entonces, la figura masculina es la que va a ser la figura mantenedora económica de la familia. Entonces, tener un niño te asegura que durante que sea tu hijo vas a recibir encima una dote cuando se vaya a casar, es el que va a mantener a su familia. Entonces el niño es una fuente de riqueza y la niña no. Y en el caso terrible, porque si ya hablamos de que tener una primera niña, vale, pero ya una segunda y una tercera, en este caso pues 5 niñas, no haber tenido niños, como también ocurre aquí, pues familias que son todas niñas o al revés, todo niños. En el caso de la India, pues aunque la situación es dramática, terrible, pero es comprensible, porque no
O sea, es imposible tener, pues, pagar esas 5 dotes, casar a 5 hijas, porque son todas una carga. O sea, para ese padre y esa madre son 5 cargas que no pueden sostener. Y otra cosa, la mujer entonces vive bajo los parámetros de la exclusión social, porque realmente la India es uno de los países más peligrosos, dirías tú que sería peligroso para la mujer. Evidentemente, nacer mujer en la India, pues sí supone pues un peligro. También depende, a ver, la religión y la cultura hindú, que muchos países pues también la han heredado, sobre todo laterales a ellos, ¿no? Nepal, Birmania y demás, sí contemplan que el padre y la madre quieren buscar el mejor marido para sus hijas, pero evidentemente si hablamos de una familia rica, pues sí pueden buscar ese marido, pero bueno, también eso es una situación de desigualdad, porque debería existir la libertad de una persona de casarse si quiere y con quien quiera, ¿no? Pero en el caso de familias pues rurales y pobres no pueden realmente buscar ese mejor marido, sino buscar el que realmente quiera casarse con su hija. Entonces, ¿quiénes consiguen? Pues mayormente pues hombres muy mayores de edad, porque no les llega a pagar un marido mucho más joven. Las noticias que nos llegan de la India cuando se trata de violaciones a niñas pequeñas, violaciones en definitiva, que nos atacan brutalmente, que nos llegan pues en ráfagas bastante llamativas. ¿Cómo vemos estas noticias cuando nos llegan de la India a nosotros, al mundo occidental? Claro, ha sido también... Y la impunidad de los gobernantes, porque realmente después pues los causantes de esas violaciones a niñas que salen del colegio, que no son 2, sino 4 o 5 animalitos de estos, pues realmente nos dejan bastante sorprendidas. Claro, ¿qué pasa? Que en este país y en muchos de alrededor, la violencia está tolerada, en el sentido que nosotros tenemos el concepto de violencia de género. Realmente en la India no existe como violencia de género. De hecho, el 70% de los matrimonios en la India, las mujeres aseguran haber sufrido violencia de género. Entonces allí la violencia es tolerada porque tú estás en el yugo de tu marido, o sea, eres propiedad de él. Entonces si él agrede, es porque ella habrá tenido la culpa. Entonces no tienes opción ni de denunciar ni demás. Es más, si denuncias, pones en peligro tu vida, porque si todo ese proceso judicial que conlleva pues una denuncia, conlleva que puedan sacarte en cualquier momento y matarte, porque esa denuncia conllevaría que él pues pueda ser encarcelado, y eso no lo va a permitir ya no solo tu marido, sino la familia. ¿Vale? Es una sociedad patriarcal que no existe ese arropo a la mujer. No, siempre el apoyo lo va a tener el hombre. ¿Pero la madre no dice nada? No, porque en la tradición, en ese país, es que es aguanta. Es la realidad. No se van a poner, el mejor consejo que le pueden decir es aguanta, y realmente es aguanta si quieres vivir, porque si inician una denuncia, saben que no van a llegar a buen puerto, porque durante el proceso evitarán por todos los medios, evidentemente, que o hacerla callar o que retire la denuncia en los mejores de los casos, pero si no, sí tiene riesgo de acabar en una situación fatal. Entonces la violencia de género en sí en la India no se entiende como tal, porque está tolerada la violencia. Por eso es bastante llamativo y es un paso gigante lo que comentabas, todas estas violaciones múltiples que se han sucedido en la India últimamente, pues pone de relieve, y que a nivel internacional se hayan hecho eco, porque allí está tolerado. O sea, todo lo que hace el hombre es el sujeto dominante activo que tiene todo el derecho de realizar esa violación. Entonces, que haya llegado a las noticias a nivel internacional, pues un paso, y que encima no solo nos llegue, sino que el mismo pueblo en la India se haya manifestado, se haya levantado con todo lo que puede conllevar estar en contra de ese régimen. Entonces es importante, y que bueno, que hay que seguir en la lucha para que esto no siga sucediendo. Y sobre todo también he leído que la alta mortalidad durante el embarazo, los matrimonios infantiles, la desnutrición, el tema educativo, el tema sanitario, que realmente es llamativo.
Es que es un país muy muy complejo por esto, porque tiene, o sea, tiene un número Y el altísimo. tema de las castas entonces es una dificultad. Claro, es interesante el sistema de castas, ¿no? Todo esto que, pues, los 4 grupos, ¿no? Desde sacerdotes, comerciantes, artesanos, guerreros, ¿vale? El sistema de castas más o menos así, y luego están los que no tienen casta, pero el sistema de casta es muy curioso, que el sistema de casta es de por vida, o sea, no pueden saltarse de una casta a otra, pero realmente el origen del sistema de casta era realmente pues una historia bastante lejana en el que consistía que un rey o un príncipe quería que todas las personas pasaran por las diferentes castas, ¿vale? Que vieran la grande diferencia entre vivir entre una casta u otra. Fue el origen realmente del sistema de casta. ¿Qué pasa? Que los gobernantes y a los que interesaba esto no ha continuado así, sino quien nace en una casta muere en una casta y entonces los ricos siempre van a seguir siendo ricos y los pobres, los marginados siempre van a seguir siendo marginados. Más encima no es el marginado o excluido que tenemos aquí, ahí existen los no tocables, o sea, esas personas, esos niños, es alarmante que esos niños que pertenecen a los no tocables son los que en sus colegios son los que limpian los váteres de los baños, ¿vale? Esos hombres que son los no tocables son los que se dedican a oficios de recoger la basura y excrementos del resto de la población, ¿vale? No es el excluido que tenemos o la excluida que tenemos aquí. En la India eso está muchísimo más pronunciado y siempre, si naces rico vas a morir rico y si naces en los no tocables morirás en los no tocables. Entonces, esa idea del proceso de que el sistema de castas era para rotar ya no es así y evidentemente pues por intereses de unos pocos en prejuicio de muchos. Entonces la violencia de género la abordamos desde un punto de vista de ONGs como pues por ejemplo la de Vicente Ferrer, que comentábamos al principio del inicio de esta entrevista, que ha parado muchísimos matrimonios infantiles. ¿Qué más acciones se pueden emprender para el tema de violencia de género, Patricia? Vale, otra de las iniciativas que ha tenido la Fundación Vicente Ferrer y que la han puesto como algo pionero en la India, que es precisamente una casa de acogida para mujeres maltratadas, ¿vale? Fue hace bien poquito, porque claro, allí no se entiende, o sea, la violencia ya está tolerada y normalizada. Entonces, que ya se contemple que existen mujeres víctimas de violencia de género en la India, ya es un paso, pues evidentemente tener una casa, ¿vale? Que la Fundación Vicente Ferrer pueda tener esa casa de acogida para mujeres que sufren malos tratos, a ella y a sus hijos, igual que aquí, pues es un paso importantísimo. Sí, es verdad que es reciente, pero claro, en la India estamos años luz de ese reconocimiento y visibilización de la violencia, y esta primera casa de acogida pues contempla todo el apoyo psicológico y sustento básico que se necesita. A su vez de programas de inserción, ¿vale? Lo que se trabaja desde la Fundación Vicente Ferrer es que la mujer sea autónoma, se les forma, aprenden a leer y a escribir, a formarse, a hacer un oficio, que en el caso de las aldeas rurales, esto que montamos anteriormente los microcréditos, allí montar un negocio a lo mejor es comprar una vaca, ¿vale? Porque es lo que te garantiza tener leche y a su vez pues tener más vacas. O también a lo mejor una máquina de coser, exactamente. Entonces, esos son los negocios de las aldeas, porque allí viven de la agricultura, y si tenemos en cuenta el problema de la desertización que hay en la India, sobre todo esa zona que está entre cordilleras, que no deja pasar el monzón y apenas hay pocas lluvias en el año, pues son mujeres aldeanas que viven de la agricultura y dependiendo de la lluvia. Entonces la Fundación Vicente Ferrer pues trabaja también intentando luchar con ese cambio climático que hay ahí, y bueno, pues montando todos estos negocios, y que las mujeres sean las lideresas de todas estas aldeas que antes estaban escondiditas en las casas siempre sin derecho a salir, pues que ahora salgan en comunidad con sus vecinas, que compartan y demás. Ya está cambiando la historia. Está cambiando la historia, y sobre todo el problema ese de las castas, que es un hándicap bastante importante. Y los poderes públicos, como realmente, no sé, es que nos llaman bastante la atención la corrupción que hay en la clase política, en la clase gubernamental, no solamente en la India, sino pues también si nos vamos a México también, unos países también bastante machistas. Sí, realmente
prácticamente todos los países del mundo son machistas, ¿vale? Pues por historia y demás, pero sí evidentemente unos están más avanzados con esa concepción, idea, intención de construir pues una sociedad más igualitaria y justa, pero sí es cierto que países como México, Afganistán, la India, pues esos gobernantes, está la cultura y la costumbre mucho más arraigada que la legislación. Entonces, estas mujeres rurales, ¿vale? Luchar contra la corrupción, la injusticia, pues una mujer sola pues es bastante complicado, o una persona sola enfrentarse a la corrupción, pero si detrás hay un grupo, una asociación, una comunidad, hace un peso importante. Entonces, otra de las labores que se hace en la India es informar, ¿vale? Ese derecho tan importante que aquí pues parece que lo tenemos todos asumidos, que todos están informados e informadas, hay en muchas partes del mundo que no. Entonces se les informa a las mujeres de los derechos que tienen, de poder tener esa vivienda a su nombre, de tener ese negocio, de ser informada de las ayudas que puede tener ese gobierno y poder acceder a ellas, porque claro, es muy diferente vivir en la ciudad, en la India, que vivir en la parte rural. Pues realmente que hacen el tema de Vicente Ferrer, realmente ha sido una iniciativa bastante importante, el tema de los microcréditos y el tema el tema de la vaca, la máquina de coser, para ya ser autosuficientes, ¿no? Claro, de hecho es curioso de que, claro, esas mujeres, pues, ¿no? Toda esta lucha que ha tenido pues la fundación del empoderamiento de la mujer en la India, ha conseguido que estas mujeres rurales, ¿vale? Que antes estaban pues abandonadas, por no decir marginadas, claro, ahora ya están empoderadas y ellas ya son la fuente de riqueza y son la figura mantenedora de su familia. Entonces, ahora los hombres de las zonas ¿no? aledañas no querían nunca, pues evidentemente, contraer matrimonio con estas mujeres pobres y rurales, pero ahora sí, o sea, como digo yo, escalan las cordilleras que hagan falta porque le han llegado a oídos de que estas mujeres pues tienen ya su negocio, con lo cual te garantiza una fuente de riqueza, y son ahora ellos los que van a buscarlas a ellas allí. Y bueno, sí es verdad decir, también recalcar el tema de que en el caso de que en la India, pues una niña si nace con algún problema de discapacidad, pues evidentemente no va a contraer matrimonio, de ahí que suponga para la familia esa carga. Sí es importante recalcarlo porque, pero bueno, ahí está la fundación también intentando, o sea, dar pues toda esa formación a las mujeres discapacitadas, y son ellas también las que llevan su negocio, que todo ha ido cambiando. La India es uno de los países que nos llama mucho la atención aquí desde España, ¿no, Patricia? Por esa riqueza cultural y sobre todo porque es un país con bastantes contrastes entre el mundo rural y el mundo urbano, ¿no? Sí, es lo que decía anteriormente, o sea, en teléfonos móviles pues los indios llevan la última generación y hay un número altísimo de multimillonarios. Lo que pasa que solo defienden pues la formación del hombre. Entonces es un país con muchísima población rica, incluso llegan a la opulencia, pero que podemos decir que pues están occidentalizados, ¿no? Entre comillas ese concepto, pero sin embargo sigue teniendo pues esa pobreza extrema, y de ahí que su nivel la esperanza de vida sea baja. O sea, aquí en España pues ronda los 80 años, pero en la India, que tienen esa parte de multimillonarios y una vida en la riqueza, que puede tener una esperanza de vida bastante alta, con todos los recursos de vivienda, sanidad y educación cubiertos. Pero ¿qué pasa? Que la esperanza de vida baja, pues por toda esta población pobre, que evidentemente la esperanza de vida actual en la India pues ronda los 60 años, por todo ese número amplio de personas pobres. La India tampoco se diferencia mucho de Afganistán, donde también el tema de la religión es bastante llamativa, ¿no? Sí, realmente se escudan en la religión para seguir protegiendo y defendiendo ese sistema patriarcal y machista, pero realmente es una excusa porque ninguna religión, en Afganistán sí puede ser mayoritariamente musulmana, y en la India, que es una población politeísta, pero bueno, teniendo en cuenta la tradición hindú,
pues ninguna religión recoge realmente esa desigualdad de la mujer, ni tolera la violencia, ¿no? Ese lema que siempre aparece mucho de que el Islam no mata, es refugiarse en la religión, pero claro, son países que la religión es, vamos, el elemento primordial, todo gira en torno a ella, entonces es bastante difícil cambiarlo, entonces hay que actuar, hay que pasar a la acción para que esto no continúe. Por eso es importante la información, las noticias que nos llegan, porque hay que decir que esos países existe la censura, evidentemente. Noticias nos llegarán algunas, pero nunca nos van a llegar todas, porque no nos interesa. De hecho, en la India, estos datos de pobreza no aparecen en sus datos estadísticos, ¿vale? El país no habla de la pobreza que hay, evidentemente. Entonces, todo ese cambio, toda esa lucha hay que continuarla, porque en esos países pues sí es verdad que realmente la discriminación y la desigualdad es el pan de cada día. Ya para ir finalizando, la India entonces es un país extremadamente pobre, extremadamente rico por un lado, y donde la desigualdad se acentúa más en la zona rural. Exactamente, en las ciudades también hay pobreza, pero evidentemente en las zonas rurales y alejadas pues evidentemente esa desigualdad es mayor, y evidentemente en el caso de las mujeres muchísimo más. De ahí que se vaya pues ese trabajo y esa labor pues a las zonas rurales, que es donde más se necesita, porque incluso no llega ya no el agua, ni los hospitales, ni la educación, sino no llega ni siquiera la información. Entonces es importante incidir ahí en las zonas rurales de la India. ¿Y cómo crees que las mujeres manifiestan estos cambios que está haciendo la Fundación Vicente Ferrer? Pues las mujeres ya caminan más erguidas, hasta el aspecto físico cambia bastante. Antes siempre pues cabizbajas, recluidas, sin mirar a los ojos, sin hablar apenas, porque claro, siempre recluida en la casa. La mujer en la India está para realizar las tareas domésticas y la crianza de los hijos, no para nada más. Entonces estas mujeres que ya son lideresas de estas aldeas, ¿no? Porque son ellas las que llevan su negocio, pues evidentemente pues con una sonrisa, que seguramente habría años que no sonríen estas mujeres, y evidentemente pues con esas ganas de cambio y de lucha y de seguir para adelante, y que la vida sea pues una vida con todas las letras, para disfrutarla y para vivirla. ¿Crees que la luz en la India cada vez ya se va haciendo más grande con temas como la Fundación Vicente Ferrer, con temas como España y otros países? Cada vez queremos conocer más sobre el tema de la India. Sí, los cambios ya son bastante evidentes, pues son muchos años ya de trabajo, pero realmente queda mucho camino por recorrer. Es un país muy grande, muy complicado, como decía anteriormente, pero que a lo mejor es un granito de arena, o ese granito de luz, como decía, pero que cada vez va más. Yo creo que el tema de que estemos viviendo en una crisis financiera y económica, que todo el mundo sabe, también deberíamos de aprovechar esa crisis porque esa crisis de civilización que tenemos, pues para ese levantamiento, de no estar más tiempo impasible, acabar ya de tantos silencios y ser silenciados y silenciadas, y pasar a la acción, a la humanidad, a la solidaridad, y luchar pues en este caso, pues en el caso de la mujer en la India rural, pero también aquí, vamos, que si podemos ayudar pues al prójimo que tenemos más cerca, es una labor que ya no solo podemos, que tenemos que hacer. Y además porque en la India, al nacer muchas niñas, hay más niñas que niños, ¿o no? Realmente no es así. Teniendo en cuenta lo del aborto selectivo, pues creo que la población sí hay mayor número de niñas que de niños, pero sin embargo el índice de analfabetización es más alto en las niñas, o sea que es la cara y la cruz de la misma moneda lo que está sucediendo en la India. Pues nada, pues muchísimas gracias, Patricia González, por estar aquí esta mañana con nosotros, y suerte en todo lo que emprenda la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hoy hemos estado pues con Patricia González Martínez hablando de la situación de la mujer en la India rural. Ella pertenece a la Asociación Mujeres Solidaridad
y Cooperación aquí de Las Palmas de Gran Canaria y Agente de Igualdad, y espero que el tema de hoy haya sido de su interés. Recordar que esta entrevista también será colgada en el día de hoy en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.